Lucas capítulo 12 y el versículo 13 al versículo 21 vamos a leer. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 12, el versículo 13 dice así. Le dijo uno de la multitud, es decir, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, o como traducen algunas versiones, de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y vamos a leer todos juntos el Salmo 119, pasaje que leímos en esta mañana, del versículo 33 al versículo 40. Manera de oración, vamos a apropiarnos de estas peticiones del salmista. Salmo 119, el versículo 33 al versículo 40. Todos en voz alta, y después del versículo 40 digamos: en nombre de Cristo Jesús. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardé hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma la palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si a usted le gusta ir a los casinos a tratar de ganar dinero en las maquinitas, si le gusta apostar, los psicólogos de hoy dicen que usted está enfermo de ludopatía. Ludopatía. A eso Dios le llama codicia. Y no es una enfermedad, es un pecado contra Dios. La codicia es tan grave que es uno de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propia mano y nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como iglesia memorizamos y meditamos en los 10 mandamientos este año. Para diciembre, muy apropiado por cierto, nos toca este mandamiento: no codiciarás. Esta mañana estudiamos el precepto en sí. ¿Qué significa no codiciar? ¿Y por qué dice el precepto, el mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo? Aprendimos que codiciar es desear algo prohibido por Dios, algo fuera de la voluntad de Dios. Desear más que el sustento y el abrigo que Dios nos da. También aprendimos que no debemos codiciar absolutamente nada de nuestro prójimo. El mandamiento nos da unos ejemplos y termina diciéndonos: ni cosa alguna de tu prójimo. Y prójimo aquí, recordamos, es tu hermano, tu amigo, tu vecino. La demás gente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la parábola del buen samaritano. Aún puede ser una persona que sea tu enemigo, que no sea de tu cultura. En la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Era un judío y un samaritano que no se podían ver.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó entonces allí que debemos de amar y ayudar a nuestro prójimo, aunque sea nuestro enemigo. Recordamos también por Romanos 13 que no debemos codiciar nada de nuestros prójimos, de los demás, porque los debemos de amar. Y concluimos que este mandamiento nos condena a todos, a cada uno de nosotros, porque por nuestra naturaleza pecaminosa queremos las cosas de los demás. Por nuestra naturaleza pecaminosa queremos más cosas, más y más cosas. Y además el diablo nos tienta y además vivimos en un mundo lleno de deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta mañana también mencionamos algunos peligros de la codicia. Es muy peligroso codiciar. En primer lugar, la codicia es peligrosa porque nos quita la vida. Muchos han muerto por ser codiciosos, trabajando de más o trabajando en cosas peligrosas por tratar de ganar más dinero o yendo a guerras por codiciosos. Lo peor, por supuesto, es que la codicia quita la vida espiritual. Los codiciosos son condenados a la muerte eterna. Dice Pablo que no entrarán al reino de los cielos. En segundo lugar, vimos que codiciar es peligroso porque provoca otros pecados en nuestras vidas. Si codiciamos, amamos más las cosas que a Dios. Si codiciamos, entonces tenemos otros dioses, somos idólatras. La codicia provoca envidia, avaricia, provoca guerras, adulterios, no santificar el día del Señor, tomar el nombre de Dios en vano, no honrar a los padres, falsos testimonios, mentiras, robos, homicidios y muchos más pecados. De hecho, como vimos en esta mañana, la codicia fue el primer pecado y es la raíz de todos los males. En tercer lugar, vimos que codiciar es peligroso porque afectamos a los demás. Salomón nos dice, el codicioso perturba su casa. La codicia causa problemas matrimoniales, rencores, divisiones, provoca robos, asesinatos y muchas otras cosas más por las cuales podemos afectar a nuestras familias y a nuestros amigos. En cuarto lugar, codiciar es de lo más peligroso porque ahoga la palabra de Dios. Qué triste y trágico es pero nos dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 4, explicando la parábola del buen sembrador. Aquellos, nos dice el versículo 18, Marcos 4, 18, aquellos que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La codicia hace infructuosa la palabra. En quinto lugar, codiciar es peligroso porque te puede hundir en destrucción, perdición y puede hacer que te extravíes de la fe y seas traspasado de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6. Y a lo último recalcamos, ¿verdad? Todo esto es de todos. El sermón ha de haber sido para la hermana tal. El sermón ha de haber sido para el hermano tal. No. Todos tenemos problemas con la codicia. Todos, absolutamente todos. No es un pecado de ricos. No es un pecado de los pobres. Es un pecado de todos. La clase media, pobres y ricos, todos codiciamos. Si somos honestos, cada uno de nosotros, vamos a confesar, cada uno de nosotros es un codicioso. Esta tarde veremos la solución. Esta tarde veremos cómo podemos resolver este problema. Cómo podemos prevenir la codicia. Muy bien, aquí nos quedamos. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Para resolver y prevenir la codicia, primero tienes que asegurarte que eres una nueva criatura. Puedes apuntar ahí a un lado, 2 Corintios 5:17. Para resolver el problema de la codicia en tu vida, tienes que asegurarte que eres una nueva criatura. Porque solo el Espíritu de Dios cambia nuestra voluntad, cambia nuestros deseos. Y es entonces que podemos dejar de codiciar. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para tener esa voluntad, para tener esos buenos deseos, para dejar de codiciar. Tenemos que ser entonces unas nuevas personas, con otro corazón. Tenemos que tener otros deseos, otras satisfacciones. Entonces tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que creer las buenas noticias de la Navidad, que Cristo vino al mundo a salvar a codiciosos. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores y para que tengamos vida nueva y abundante por Él.
Y es entonces cuando somos nuevas criaturas que conocemos a Dios por medio de Cristo, que nosotros amamos a Dios más que las cosas. Nuestra visión de la vida cambia. Y lo que va a pasar es que vamos a pensar más en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Y las cosas de este mundo se nos van a hacer tan insípidas, tan vanas, tan superficiales, y que realmente no satisfacen. No, vamos a reconocer a la hora de la muerte, a la hora en los últimos minutos de nuestra vida, que alguien nos diga: mira, te traje este Mercedes-Benz. Pues yo no quiero un Mercedes-Benz, yo quiero paz con Dios. Mira, te traje a Miss Universo para que te salude. Yo no quiero a Miss Universo, yo quiero la paz de Dios. Mira, te traje al presidente Obama para que te salude. Yo no quiero al presidente Obama, yo quiero paz con Dios. Lo último, cuando reconocemos eso y nos confrontamos con la realidad de la eternidad, ¿quién es Dios? Vamos a encontrar, vamos a ver una nueva visión de la vida, que lo único que satisface nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida, es Dios mismo. Entonces, para eso tienes que tener una vida nueva, un corazón nuevo. Para resolver y prevenir la codicia, primero tenemos que asegurarnos que somos cristianos, que nos hemos negado a nosotros mismos, que hemos tomado nuestra cruz y que seguimos a Cristo. Muy bien, en segundo lugar, para resolver y prevenir la codicia, tienes que guardar tu corazón. Salomón nos escribe en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vimos en esta mañana, la codicia es algo del corazón, algo de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Nadie lo ve, porque está adentro, está en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, lo que hay que hacer, hay que fortalecer el hombre interior, como dice San Pablo. Tenemos que tener un corazón bien afinado. Tenemos que tener un corazón listo para detectar los primeros indicios de la codicia, y que pueda matarlos. Entonces, debemos de tomar tiempo para cuidar nuestro corazón. Así tomamos tiempo para cuidar nuestro cuerpo, ¿que no? Nos levantamos, lavamos los dientes 3 veces al día, espero, algunos de ustedes 3 veces al día, 4 veces al día, y nos peinamos, vamos al doctor si es necesario, tomamos vitaminas extras, hacemos ejercicio, vamos a la milla a caminar, a correr en la mañana. ¿Por qué? Pues es nuestro cuerpo, por supuesto, y es muy importante, ¿cierto? Pero lo más importante es el corazón. Tenemos que cuidarlo mucho más que el cuerpo. En la práctica, esto significa tomar un tiempo a diario para limpiar tu corazón. Todos los días arrepiéntete y confiesa a Dios tus codicias. Todos los días di como el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Tengo este gran problema con la codicia. Señor, ayúdame, o si no perezco. También tienes que alimentar y fortalecer el corazón con la palabra de Dios. Hay que aprender quiénes somos ante Dios y hay que aprender quién es Dios. Hay que alimentar nuestra alma con los sacramentos. Y vas a ser así entonces cuando tú vas a llegar al punto de reconocer que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En tercer lugar, para resolver y prevenir la codicia, tienes que aprender a estar satisfecho con las cosas que Dios te da para la vida y la piedad. Lo repito, para resolver el problema de la codicia, tienes que aprender a estar satisfecho con las cosas que Dios te da para la vida y la piedad. De eso se trata el contentamiento bíblico. Vean conmigo 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. Esto es lo opuesto a la codicia. Véanlo en el contexto. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo,
y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, estemos satisfechos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, noten que dije que hay que aprender a estar satisfechos, hay que aprender a estar contentos. Esto es algo que se aprende en la cristiandad. No es algo que te bautizas y ya vas a estar satisfecho y contento y no vas a tener problemas con la codicia. No. Vean conmigo Filipenses. Hay un famoso versículo aquí que lo conocen, pero a lo mejor no se han dado cuenta del contexto. Filipenses 4 nos dice San Pablo en el versículo 11. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Fíjense, el apóstol San Pablo es el que lo dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no te desesperes. Esto es algo que se aprende. No pienses, bueno, yo no de ser cristiano, a lo mejor no soy elegido. Tengo tantos problemas con este pecado. Esto es algo que se aprende. Lo aprendemos de la Biblia. Lo aprendemos por nuestras experiencias. Dios muchas veces nos manda pobrezas, nos manda enfermedades, nos manda problemas para que aprendamos el contentamiento. Pero a lo último, el secreto está en el versículo 13, ese famoso y clásico versículo. ¿Cómo es que aprendió el apóstol Pablo a estar satisfecho? ¿Cómo aprendió a estar contento? Cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo fortalece nuestro corazón, o como dice el salmista, nos da vigor en el alma y también en el cuerpo, por supuesto, para que estemos satisfechos con lo que Dios nos da en Cristo. También digo que hay que aprender a estar satisfechos con las cosas que Dios nos da para la vida y la piedad, por la promesa de 2 Pedro 1:3. Véanla, por favor. Pudiéramos hacer una serie de estudios aquí, pero se nos va a acabar el año y no quiero comenzar otra serie. Rápido, esta serie sobre el contentamiento, estas ideas y promesas de la Biblia. Vean 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. Como algunas de las cosas que pertenecen a... No dice así su versión. Perdón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por el poder divino tenemos aseguradas todas las cosas que necesitamos para vivir y para vivir bien la cristiandad. Todas las cosas aseguradas por Cristo, por el poder de Dios. Precisamente leímos en 2 Corintios capítulo 9 y en el versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es por Cristo, hermanos, por sus méritos, que Dios te da lo que necesitas para vivir y ser un buen cristiano. Entonces, si no tenemos más que frijoles y una maruchan, eso es suficiente según Dios. Tenemos que estar contentos con esos frijoles y con esa maruchan. Y hay que aprender a estar satisfechos pensando, esto es de Dios y es suficiente para mí en este día. No nos vaya a pasar como a los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan? Dios les había dado el maná, ese glorioso alimento del cielo. ¿Y qué pasó? Dice que se cansaron
Y empezaron a quejarse del alimento de Dios. Increíble. Bueno, eran humanos, débiles, codiciosos. Y ese fue el problema. Vean conmigo 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 6. Los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y esa es la historia, y de eso se trata. Pudiera ser ahora en la vida real aquí hoy en día, pudiera ser que como cristiano codicies una computadora, pensando, si Dios me da una computadora, yo voy a ser un mejor cristiano. Pudiera escuchar sermones entre semana, leer libros cristianos, tener un programa de computadora para estudiar mejor la Biblia, chatear con cristianos de otras partes del mundo. Yo sería un mejor cristiano. Pero Dios, en su sabiduría, no te la da. No te la da. Tienes que estar satisfecho con eso. A lo mejor, a tu parecer, tú necesitas esa computadora. A tu parecer, fueras un mejor cristiano con esa computadora. Pero Dios nada más te ha dado la Biblia y el comentario de Mateo Henry. Y Dios es lo que te da, y eso es suficiente y más que suficiente para tu cristiandad hoy. El punto es, hermanos, debemos de estar satisfechos con las circunstancias con las cuales Dios nos tiene. Él sabe lo que necesitamos para nuestra piedad, para nuestro crecimiento espiritual. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y para los demás. Confiemos en su sabiduría. Y esto nos lleva al siguiente punto. Para resolver y prevenir la codicia, tienes que aprender a confiar en la soberanía, bondad y sabiduría de Dios. Tienes que aprender a confiar en la soberanía, bondad y sabiduría de Dios. Es decir, tenemos que aprender a tener más fe, que Dios ha predestinado todo, ¿sí o no? Claro que sí. Que Dios controla todas las cosas, buenas o malas, ¿sí o no? Claro que sí. Si un pajarito se muere de frío esta noche, Dios lo permitió. Así fue algo de Dios. Que se te cae un pelo, todos los cabellos, los pelos de nuestra cabeza están contados, nos dice la Escritura. Es algo de Dios. Entonces, hay que creer eso, hermanos. Cada cosa que nos pasa, cada peso, cada dólar que ganamos o perdemos, debemos de pensar, esto es de Dios soberano. Si Dios nos da algo, o si Dios nos quita algo, aún de lo más precioso, aún uno de nuestros hijos, hagamos como el salmista y digamos, yo enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Hemos llegado a ese punto. Creemos, hermanos, en la soberanía de Dios. De verdad. A lo último, sobre todo cuando andamos en las malas, cuando pasemos en esas necesidades, si creemos que Dios es soberano y si creemos que Dios es bueno, no vamos a tener problemas con la codicia. Si creemos que Dios no puede ser malo con sus hijos, no puede ser cruel, por supuesto que no. Aún las cosas que parecen malas, nosotros sabemos, esto es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Recordemos la historia de José en Génesis, la historia de Job. Santiago nos da, al final nos dice, podemos aprender de la historia de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Y creamos no tan solo que Dios es soberano y que Dios es bueno, pero que también Dios es muy sabio, mucho más sabio que nosotros. No hay comparación, por supuesto. Él sabe todas las cosas del pasado, Él sabe todas las cosas del presente y Él sabe todas las cosas del futuro. Y Él también sabe lo que pudiera suceder si alguno de los factores hubiera cambiado en el pasado, en el presente o en el futuro. Él sabe todas las cosas de tu vida, todo lo que necesitas. Él sabe que si Él te hubiera dado ese carro, ya hubieras chocado. Y Él no te lo dio. A lo mejor tú te enojaste con Dios. ¿Por qué no me lo dio a mí? Pero Dios sabía lo que pudiera haber pasado con ese carro. Él sabe si Él te hubiera dado esa computadora. Él sabe que estuvieras adicto a la pornografía hoy. El sabio soberano no te la dio. Él sabe lo que te pudiera suceder si Él te da esas botas, ese dinero, ese trabajo, esos talentos, esa muchacha. Él sabe lo que te pudiera suceder si te da. Ahí tú llenas la línea. Él sabe eso. Y Él es bueno y soberano y sabio. Confía en Él. Confía en la gran sabiduría de Dios. Eso te va a ayudar mucho con tu codicia. Tú piensas, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? Porque Dios es sabio. Porque Dios es bueno. Porque Dios es soberano. Por eso. En último lugar, para resolver y prevenir la codicia, tienes que humillarte a ti mismo, así como el Señor. Tienes que humillarte a ti mismo, así como el Señor. El diablo nos dice que merecemos más y cosas mejores que los demás. Nos dice que, como decíamos en esta mañana, tú mereces ese iPhone, tú has trabajado mucho y tú, a lo último, ¿qué mereces tú? Realmente, ¿qué derechos tienes tú? ¿Qué mereces tú? Tienes un derecho y tú mereces una cosa: el infierno. A lo último, ese es nuestro derecho. A lo último, eso es lo que realmente merecemos. El buen cristiano ha llegado al punto de reconocer esta verdad. Somos tan pecadores y Dios es tan santo que no merecemos más que el castigo eterno. No merecemos estar vivos. No merecemos estar vivos, ninguno de nosotros. Si tenemos vida, respiramos, podemos comer, estamos aquí, es por la pura misericordia de Dios. Por la pura misericordia de Dios. Esa actitud nos debe llevar a una humildad y nos va a defender de muchas codicias. Y la clave está en seguir el ejemplo del Señor. El apóstol escribe, nos aconseja en Filipenses 2, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando veas ese carro, cuando veas ese celular, cuando veas ese microondas, cuando veas esa ropa, piensa, Cristo no tuvo carro. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cristo no tuvo un carro. Cristo no tuvo microondas. Cristo no tuvo un celular. Cristo dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y era verdad. Muy pobre. Tan pobre a lo último que la misma ropa, lo único que tenía en el mundo, se la quitaron en la cruz. Eso nos debe ayudar mucho a no codiciar. Pero pensemos más en que
Él no se aferró a sus derechos, y tenía muchos derechos. Él no se aferró a lo que él merecía, y él merece todo. Él se sujetó y estuvo satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. Aun cuando la voluntad de Dios fue que Él se hiciera de lo más pobre para dar su vida por nosotros, pecadores. Entonces, pensemos en eso. Él se sujetó y estuvo satisfecho aún en la pobreza y en la gran vergüenza de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué obedeció a Dios así? Porque Él quería hacer la voluntad de Dios. Porque Él quería la gloria de Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar a no codiciar. Eso es lo que nos debe de motivar a ser humildes como Él. Es lo que nos debe de motivar al contentamiento y al estar satisfechos con cualquier cosa, con cualquier enfermedad, con cualquier pobreza, con cualquier necesidad. La gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Ese es el secreto de todo esto. Que queramos hacer la voluntad de Dios, que queramos la gloria de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, voy a terminar con unos consejos súper prácticos. A lo mejor piso algunos pies, algunos callos. Espero que algo llegue a nuestro corazón. Pero si vamos a aplicar el mandamiento, tiene que ser algo directo. Y tenemos que ser honestos. Y la aplicación está al salir de la puerta. Número 1. Controla lo que ves. Eva, leímos en esta mañana, vio el fruto prohibido. Vio el fruto que era agradable y que era codiciable. El problema fue en que vio. Acán vio la plata, vio el lingote de oro, vio el vestido babilónico y codició. David, arriba en su terraza, en su palacio, vio a Betsabé. El problema fue, todo comenzó con los ojos, por la puerta de los ojos, como diría Juan Bunyan. Entonces, tenemos que controlar, tenemos que limitar nuestros ojos. Si te la llevas viendo revistas de JCPenney, te llevas viendo los anuncios de la televisión, del internet, las cosas que venden en Coop, en el Liverpool, claro que vas a codiciar. La codicia comienza con los ojos, con lo que ves. Voy a confesar aquí personalmente, una confesión pública personal. Cuando yo voy a Tucson y voy a Kmart, siempre me toca que veo algo que yo necesito. Y yo no sabía que existía esa cosa. Y la veo, esto es lo que necesitaba. Mira, aquí está. Siempre encuentro algo que voy a necesitar. Hermanos, no vayamos a las tiendas a ver. Vayamos a comprar las cosas necesarias para la vida y la piedad. ¿Exagero? ¿Me vuelvo fariseo si les digo que antes de ir a las tiendas hagan una lista? Hagan una lista. No proveamos para los deseos de la carne, navegando en el internet para ver cosas codiciables en, ¿cómo se llama? ¿Vendo barato? ¿O eBay? Nos va a llevar a la codicia. Nos va a llevar a la codicia. ¿Exagero? No queremos codiciar. Más bien, limitemos nuestros ojos. Limitemos y controlemos lo que vemos. Número 2. Aprende a vivir con menos. Realmente no necesitamos más cosas para ser felices. Necesitamos más de Cristo para ser felices. Y hay que tener en cuenta que entre menos cosas tengamos, menos se va a demandar de nosotros. Cristo nos alertó, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y nos enseñó: mirad y guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Número 3. No participes en rifas, loterías, premios que apelan a tu codicia. Todas esas mercadotecnias mundanas hacen que codiciemos y que otros malgasten su dinero, ciertamente. Tú no puedes ganarte un premio sin que los demás pierdan su dinero. ¿Has pensado en esa lógica? Yo nunca había pensado hasta esta semana que leí algo al respecto. La Lotería Nacional, por ejemplo, te da un premio. Pero para darte ese premio, vende muchísimos boletos. Muchísimos boletos. Tienen que ganar más dinero, por supuesto. ¿Cómo ganan tanto dinero? Porque mucha gente compra los boletos, obviamente. Pero una sola lleva el premio. Entonces, toda la demás gente perdió su dinero. ¿Sí o no? Claro que sí. Tú compras un boleto de la lotería, estás robando a los demás. O haces que los demás malgasten su dinero. Bueno, el punto es, la codicia es un gran pecado contra Dios. Y todas esas cosas nos llevan a codiciar lo que están vendiendo. Y por supuesto esas cosas van contra el orden de trabajo que Dios nos ha dado y contra el confiar en su buena providencia. Cuidado. Número 4. Ora por tus necesidades. Pídele a Dios que te dé lo necesario. Vean conmigo Santiago 4. Apóstol, también muy práctico aquí y muy fuerte. Es en el pasaje que nos dice, oh almas adúlteras. Más directo no podía estar. Santiago 4, voy a comenzar en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde? Y los pleitos entre vosotros, ¿de dónde viene todo eso? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ora tú. Ora el Padre Nuestro. Ora Proverbios 30, donde nos dice ahí la Biblia dos cosas. Proverbios 37. Proverbios 30, versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ora, la oración te va a ayudar en tu batalla contra la codicia. Número 5, el último consejo. Aprende a compartir, a ser generoso. Apúntale ahí, 1 Timoteo 6, 18. Para el cristiano es más bienaventurado dar que recibir. El dar, el amar al prójimo, es la raíz de todo esto, es el mandamiento. Dar, compartir, ser generosos, amar, nos ayuda a no codiciar, porque es lo contrario. Hermanos, muy difícil, yo diría imposible, no caer en las tentaciones de la codicia hoy en día. Por nuestra corrupción, por nuestro corazón tan engañoso, por tantas tentaciones del mundo. Arrepintámonos, por supuesto, esforcémonos para no codiciar, creyendo y confiando que Dios puede transformarnos de tal manera que estemos satisfechos con lo que tenemos en Cristo. Pero, siempre recordando que Dios no nos recibe porque obedecemos sus mandamientos. Dios no nos recibe porque cumplimos su ley. Es imposible que la cumplamos como Él requiere de nosotros. Él nos recibe porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él nos recibe porque Cristo no fue codicioso. Sí, este mandamiento nos condena y nos condena a todos. Todos los mandamientos nos condenan a la muerte a todos. Pero la ley fue dada para que reconozcamos eso, que somos pecadores, que necesitamos un gran Salvador. La ley fue dada para que reconozcamos que si hemos de ser salvos va a ser por pura gracia.
porque somos malos de nacimiento y nuestro corazón engañoso nos persigue toda la vida. A lo último, la ley fue dada para que reconozcamos, es por pura gracia, para que le demos toda la gloria a Dios. Para eso nos dio Dios los 10 mandamientos. Oremos.